Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Campos. Como ya lo había dicho en las primeras actividades, tengo 22 años, estudio Ciencias Administrativas aquí en la Universidad Metropolitana, mención Banca y Finanzas. Esta es una de mis últimas materias, me quedaba esta y 4 materias que voy a meter el siguiente trimestre. Y bueno, primero que nada, darle las gracias a la profesora, a todos los compañeros. Realmente ha sido una materia muy dinámica. Creo que todos hemos aprendido muchísimo, ya que las actividades han estado buenísimas, eh, los temas han estado demasiado interesantes y creo que hasta ahora ha sido una de mis materias favoritas. Entonces, muchas gracias a todos. Y bueno, empezando un poquito con lo que es el examen oral. Como primera pregunta, elegir tres impulsos, comentarios o videos que hayan estado publicados en la parte principal de la plataforma. Bueno, primero podríamos destacar, o una cosa que me llamó mucho la atención, es el supermercado Aldi. Es un supermercado de precios muy bajos y me llama mucho la atención porque no sabía que era de Alemania. Yo cuando me gradué del colegio me fui 6 meses a Inglaterra y cuando escuché este nombre Aldi me sonó muchísimo y luego revisé uno de los comentarios de los compañeros que habían visto un Aldi en Inglaterra y me hizo acordarme de que yo también había visto un Aldi en Inglaterra. Entonces me llamó muchísimo la atención este supermercado, que yo ya estaba ahí adentro, no sabía que era alemán. Y bueno, ese fue uno de los comentarios que me parecieron bastante cómicos, me hizo recordarme de algo que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Otro punto que me llamó muchísimo la atención fue el Festival de las Luces en Alemania. Sin duda alguna es algo que me gustaría visitar. Creo haber leído que ocurre en octubre, no estoy 100% seguro. Me gustaría visitarlo porque me parece que debe ser algo hermoso, ver como todos los sitios turísticos más importantes de Alemania pues son iluminados con luces de colores. Debe ser un espectáculo, de verdad. Y si un sitio turístico se ve bonito como es, no me quiero imaginar la noche y con luces. De verdad es algo que debe valer bastante la pena visitar. Y bueno, por último también me gustaría destacar pues lo que son las marcas alemanas. A ver, yo conocía muchas marcas alemanas, pero no me acordaba que fueran tantas. Conocía marcas como BMW, Audi, Adidas, pero luego de investigar y escuchar los comentarios de los compañeros, vemos la cantidad de marcas que pertenecen a este país. Marcas de las más famosas del mundo, marcas como Nivea, Puma, Faber-Castell, o la marca de ropa Hugo Boss, T-Mobile, Siemens, la aerolínea Lufthansa. Son muchísimas marcas que pertenecen o que fueron creadas en Alemania y esto pues refleja uno de mis pensamientos que siempre he tenido de que Alemania definitivamente es una potencia mundial, uno de los países más desarrollados del mundo y, y quizás uno de mis preferidos. Realmente no he tenido pues el placer de visitarlo, pero sí que me gustaría visitarlo en algún momento. Bueno, con respecto a la pregunta número 2, aquí escogiendo uno de los personajes que quizás más me llamó la atención, de los cuales por supuesto fueron elegidos durante la clase, y es el caso de Joseph Goebbels. Él fue un estudiante de filosofía que si bien estudió filosofía, luego graduado, pues se quiso convertir en periodista y escritor y en 1930 fue elegido por Hitler para comandar lo que es la división de propaganda y eso era debido a su capacidad, por así decirlo, de justificar todo lo que eran las barbaridades de lo que eran las ideologías de nazis en esa época. Este personaje terminó siendo uno de los mayores colaboradores del partido. Investigando un poquito más a fondo acerca de este personaje, pues encontré algo que se llama los 11 principios de la propaganda nazi, en el cual destacan un principio como es el método de contagio y el principio de la exageración. Obviamente todos estos principios pues utilizados por Joseph en todo lo que era la publicidad y propaganda de la ideología nazi en esta época.
Bueno, con respecto a la pregunta número 3 de los inventos trabajados en clase, ¿cuál fue el que más me llamó la atención? Me llamó muchísimo la atención lo que llaman el refrigerador doméstico, creado por Carl von Linde en 1879. Esto fue para mí uno de los inventos pues, más importantes que se han hecho a nivel mundial. Cabe destacar que fue comercializado por General Electric a principios de cuando fue inventado. Y bueno, esto surgió como una necesidad ya que era sumamente engorroso refrigerar los alimentos. En aquella época pues se tenía que bajar nieve pues de las montañas, se creaban cámaras de hielo para lograr conservar lo máximo posible pues los alimentos. Y bueno, con el paso del tiempo pues obviamente fue evolucionando este invento hasta llegar a lo que tenemos hoy como los refrigeradores, las neveras, congeladores. Y bueno, me parece un invento fabuloso, ya que respondía a una necesidad de la época y una necesidad que también tenemos hoy en día, que es de poder mantener los alimentos y que nos duren lo máximo posible. Sin este invento, pues yo creo que toda nuestra comida se dañaría, por así decirlo. Bueno, con respecto a la pregunta 4 quizás una de mis favoritas, si tuviera la oportunidad de viajar a Alemania, pues, ¿qué es lo primero que haría y por qué? Bueno, puede ser un poco, algo bastante poco cultural, quizás no de la preferencia de muchas personas, pero yo creo que lo primero que haría si toco Alemania, si pongo un pie en Alemania, es ir a ver un juego de fútbol. Para mí el fútbol es lo mejor que hay en el mundo, disfruto muchísimo verlo, jugarlo. Y bueno, en Alemania tienen bastante cultura de deporte y su deporte principal es el fútbol. Y su liga, la liga alemana, es una de las más importantes del mundo. Tienen uno de los equipos más importantes del mundo como es el Bayern de Múnich, que juega en el Allianz Arena, uno de los estadios más grandes del mundo. Creo que es aproximadamente 70.000, 71.000 espectadores pues, que tiene de capacidad este estadio. Tiene en su equipo el Bayern de Múnich, entre los jugadores más importantes del mundo. Y como ya lo dije, una de las mejores ligas del mundo. Y no solo eso, sino que Alemania es uno de los países pues, que más ha ganado mundiales, destacado por sus fabulosos jugadores. Y es por esta razón y también por esa parte en específico de que mi preferencia por el fútbol, pues lo primero que haría sería ir al estadio, comprar unas entradas y ver un juego del Bayern del Múnich. Sin duda alguna eso es lo primero que haría. Bueno, en la pregunta 5 tomando en cuenta la película que vi, cabe destacar que la película que vi fue la del niño en pijama de rayas. Es una película muy muy fuerte que muestra una parte de lo que eran los campos de concentración en la época nazi. Eh, Me llama mucho la atención este video, ver cómo explica cómo eran los campos de concentración, cuáles eran las costumbres de las personas que seguían esta ideología. Y me llama mucho la atención cómo todo esto pasaba aquí en Alemania. Y hoy en día los alemanes están completamente avergonzados de todos esos hechos que ocurrieron en ese momento. Obviamente no creo que haya ningún alemán hoy en día pues que esté de acuerdo con lo que pasó en esos años. Me llama mucho la atención y bueno, me da mucha alegría también porque eso significa que hemos mejorado como sociedad, no solamente Alemania, creo que también a nivel mundial. Y bueno, me llena mucho orgullo que los alemanes rechacen esa época oscura, esa mancha negra que tienen en su historia. ¿Cuál era mi impresión sobre Alemania al principio del trimestre y cuál era ahora? Bueno, me parece que mi impresión acerca de Alemania no ha cambiado mucho. Desde un principio yo siempre he sabido que Alemania es un país potencia en el mundo. Creo que es líder en casi todo, tiene una de las economías más fuertes del mundo, creo que la más fuerte de Europa. Tienen una cultura increíble, tienen buena comida, es muy conocida por su comida, por sus deportes como el fútbol.
tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Al principio del trimestre, pues sí tenía en cuenta que, o pensaba que los alemanes como tal eran personas muy frías, duras, se les nota que son muy fuertes de personalidad, y creo que con lo observado acerca de diferentes actividades realizadas por los compañeros, vivencias de los propios compañeros, algunos que han ido a Alemania, pues me terminan de confirmar esa teoría de que los alemanes sí son un poco fríos. Quizás nosotros porque lo vemos como tercera persona, quizás al inmersarnos en su cultura la cosa es diferente, quizás es su forma de ser, realmente no lo podemos comprender si no vivimos con ellos y los conocemos muy a fondo, pero a primera impresión sí sigo pensando que los alemanes son un poco fríos, pero al mismo tiempo sigo con mi idea de que Alemania es uno de los mejores países del mundo, uno de los países más desarrollados, con una sociedad súper desarrollada, súper educada. Creo que la educación allá es grandísima. Y bueno, con respecto a todas las actividades que hemos venido haciendo en el curso, no han hecho más que reforzar mi opinión acerca de lo que es Alemania hoy en día.